al vínculo con el otro, es porque hay heridas en la sociedad. Cada vez hay más rupturas, más fragmentación, me encantó esa palabra, doble clic ahí, y esa herida me genera una desconfianza en el otro. Sí, es como pareciera que cada vez nos tenemos que mostrar de manera más como perfecta, ¿viste? Esta cosa de mostrar la vulnerabilidad, pareciera que está mal, ¿viste? Somos todos exitosos, mostramos lo mejor. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Darío. Yo creo que hay una mezcla de... Primero creo que Eros no es bueno ni es malo, es parte de la vida y creo que en la vida hay dualidades y hay que aprender a convivir con ella, ¿no? A mí lo que me parece humildemente es que en los tiempos modernos lo que tenemos es poca capacidad de frustración. Nos frustramos muy rápido, queremos resolver muy rápido, nos falta creo que un poco de madurez emocional. No todo tiempo pasado fue mejor, pero creo que si miramos un poco para atrás, nuestros padres, nuestros abuelos, se tomaban más tiempo para todo. Más tiempo para casarse, más tiempo para conquistar a una dama, a un caballero. Todo se resolvía con otra velocidad. Creo que la inmediatez de estos tiempos nos está generando este tipo de, digamos, de aceleración que lógicamente después provoca frustración porque queremos ser felices ya, ahora. Claro. Un poco lo que decían antes, ¿no? Mostrarse siempre feliz, siempre exitoso. No conozco a nadie que diga, no, yo soy un empleado. No, son todos gerentes, subgerentes, jefas. Nadie dice, che, la verdad que no puedo con mi hijo, la verdad que no aguanto a mi vieja. Que son creo que la problemática de cada uno en la vida cotidiana, ¿no? O sea, y no siempre se puede estar feliz y creo que tampoco es malo. eh, Como disfrutar, o sea, es como vivir eternamente de vacaciones, es imposible. Y nada, creo que es un poco eso. Creo que compramos imágenes que nos vende un poco el cine, la televisión, las redes sociales, y cuando uno cierra la puerta y está en casa, se da cuenta que la vida es otra cosa. Por eso creo que es muy importante el crecimiento espiritual, la madurez, que nada tiene que ver con la religión, o sí, depende para quién, ¿no? Creo que es un poco tener una mirada interior y pisar un poco la pelota, ¿no? Interesante, muy interesante esta mirada que le das, Darío. Gracias de verdad por ese aporte. Y ya veremos un poco más adelante eso, ¿no? Cómo hay algo de la belleza y de lo feo. Pues ya veremos un poco lo que hay en Eros con esto, ¿no? Primero, bueno, veamos, y a partir de lo que ustedes dicen, yo siempre digo que Sócrates tiene razón, ¿no? Pues tenía razón, porque todo el conocimiento está dentro de nosotros, solo hay que alinearlo un poco para que salga. Fíjense cómo vamos a ver un poco las definiciones y qué es Eros en la psique, cómo se manifiesta, ¿no? Y para luego ver un poco su sombra, ¿no? Qué es lo que más nos interesa ahora, pero ver. Sí, por supuesto, Eros es esa fuerza de la atracción erótica, ¿no? Es eso que hace que estemos flechados y que bueno, nos traiga lo erótico. Lo erótico es similar a lo voluptuoso, a lo bello, a lo agradable. Esa cosa es lo atractivo, ¿no? Eso es la visión más superficial de Eros es esta, ¿sí? Es lo erótico. Lo que está asociado a lo que gusta, lo que agrada, lo que satisface, ¿no? O la posibilidad de satisfacer. Por otro lado, Eros es el deseo que une y vivifica, y ahí cuando decía, bueno, es una unión y ahora resulta ser que no la hay. Veremos un poco esto. Sí, es lo que integra. Eros integra, impregna el signo. Eros es capaz de unir a una persona de un estrato con otra, es capaz de unir una idea
con algo que se produce, ¿no? Eros es parte de la creación, Eros es parte de aquello que hace vida a las cosas, ¿no? Ya los románticos decíamos, ¿no? Eros es la fuerza que hace que yo saque de una piedra una enorme y hermosa estatua, ¿no? Eso es Eros también, el espíritu vivificante. Y Eros es lo que impregna el signo. Términos, es esto de cualquier cosa puede ser un signo, pero si está lleno de Eros, entonces es un símbolo. Eros es lo que transforma el signo en símbolo. Es lo que hace relevante las cosas. Lo que hace relevante las cosas para nosotros. Eros también es sinónimo de intermediario, de daimon. Va a decir, Sócrates en uno de sus espacios, Platón también en una de sus obras, va a decir que es como una guía interior. Pero es esa pequeña vocecita que está dentro de nosotros, planteando algún consejo, alguna cosa, y a veces no tanto, ¿no? En aquellas comiquitas que veíamos, aquellas figuras animadas que veíamos unas cositas que volaban alrededor, era eso, ¿no? Tanto. Y tomando las palabras de Darío, era ni bueno ni malo, ¿no? Una parte, Eros es también ángel, como es un pequeño demonio, ¿no? Está allí, ¿no? Es interesante porque en Grecia se planteaba que era un daimon, sujeto de la transición, un sujeto del intermediado, de lo que se intermedia, lo que se guía, esa voz interior que está en nosotros. Entonces, Eros también mana del self, es decir, de aquello que nosotros queremos ser, aquello que está para nosotros. Pero Eros hay que aprender a usarlo, hay que aprender a moverse con él. Ya veremos un poco más. En ese proceso de aprender a lo Eros de las cosas, va a aparecer con este vínculo que no es parte de hoy, pero es importante parar acá, y es esto del Eros y Psique. Psique como esta cosa inmaterial, como esto voluble, como esto asunto casi libre, Eros como la pasión, como la fuerza, como la forma expresiva de ciertos elementos como la voluntad y el poder del Eros como tal, hacen que todo eso que está allí, que es la figura del inconsciente, y modelo del inconsciente y la psique junguiano, se movilice, ¿no? Eros es lo que hace que las cosas se muevan. Eros es como esa batería que carga el reloj de nuestra vida, ¿no? Y está allí. Cuando hay modificaciones al Eros, descargas del Eros, acumulaciones indebidas pueden también hacerlo, pero el Eros está allí movilizando las cosas, ¿no? El Eros es lo que nos hace materializar nuestra propia vida. El Eros es lo que hace que con la tinta de la experiencia escribamos nuestra historia, ¿no? Eso es lo que hace el Eros. Cuando estamos en Eros, estamos influyendo, estamos generando elementos como sincronicidad, ¿no? O sea, nos sincronizamos con la vida, nos sincronizamos con las cosas que nos pasan. Cuando nos conectamos de una manera acorde con esto y estamos cargados de esto, pues bueno, las cosas se nos dan como si nada. Si estamos en el lugar correcto, sentimos esa idea de la completud, de aquello que nos completa. Y Eros moviliza todo esto, ¿no? Su acumulación, su negación, su restricción, genera sombra, genera. Eros también es esto, y Eros en el proceso es una función trascendente. Eros es función trascendente en tanto que primero el Eros será corpóreo, después el Eros nos permitirá conectarnos con las almas, así decirlo. Y luego el Eros ya en la senectud nos permite apreciar la belleza de las cosas como son en su magnificencia. Damos cuenta de la belleza del tiempo, de las cosas que se nos presentan. Ya no dividimos ingenuamente el mundo entre malo y bueno, ya no dividimos ingenuamente el mundo en feo y bonito. Ya veremos qué pasa con este Eros más adelante en su sombra, ¿no? Pero Eros es esta energía que nos permite fluir, es esta escalera que vamos, en la que vamos avanzando, ¿no? De pequeños aprendices hasta maestros de nuestra vida. Ahí vamos avanzando en esto. Y Eros es lo que hace que nosotros podamos hacer ese proceso. A veces
nos acumulamos un poco, a veces no, a veces fluimos, a veces logramos tener. Pero Eros podríamos decir que es eso que nos da la energía para subir la pierna y seguir subiendo escalón tras escalón. Y eso es una función del Eros, una función ascendente. Pero Eros también, y vamos a ver entonces un poco la sombra de Eros. Eros también es la sin razón. Cuando aparece Eros, decía por allí Patricia decía, siento que las cosas en estos tiempos posmodernos no están tan organizadas. Y sí, es que pareciera ser que la sombra de Eros, cuando aparece, y el que está ahí detrás es el mismísimo Zeus. Zeus, que representa el sol, el orden, las cosas como deben ser, bajo la estructura del poder, desaparece, se desarma, se estructura, y así como habiendo dice en el diálogo que tiene con él, cuando él le solicita que sí que pueda vivir de alguna forma en su mito, que les recomiendo a los que no lo han leído, que lo lean, el mito de Psique y Eros, donde Zeus le reclama y le dice, por un lado, eres el culpable de mis desdichas, pero por otro, de mis grandes aventuras, porque de amor he quedado prendado por tus flechas. Y por supuesto se le traía todas las dificultades que sabíamos con Hera y con todo lo demás. Convertirse en un pequeño pajarillo diminuto, ya vamos a ver qué es esto, para que Hera lo tome, lo sople, para que no se muera de frío, para luego poseerla y entonces tenerla, porque era muy rígida con sus normas y sus cosas. Entonces, ese es Eros, ese es Cupido, flechando y desarmándonos la vida, desarmando las cosas. Entonces, haciendo que las cosas no tengan un orden, sino que la razón sea la sin razón, ¿no? Don Quijote, en su amor por la aventura, camina, en su amor por la aventura, convierte el signo llamado Aldonza Rosano en Dulcinea del Toboso. Eso es lo que hace el Eros. Convierte lo vulgar en lo divino, pero también es capaz de hacer lo divino muy vulgar. Eso es parte de la sombra del Eros. Cuando lo destruye, lo desarma. Eros también es la carencia, porque Eros actúa a partir del vacío. También genera vacío. Genera la búsqueda del otro. Genera esta necesidad de esta forma de vernos incompletos sin el otro. Sombra de Eros nos hace pensar que nuestro ser no es completo sin el otro. Y en cierta forma, por supuesto, somos parte de los otros en los que estamos, pero no de ese otro tan potentemente cargado, es de los otros en general. Somos más parte del alter que con A mayúscula, que del otro solamente, individuo de la pareja. ¿Cuántos pacientes, cuántas personas y cuántos acá han pensado que sin una pareja, sin un novio, una novia, son seres incompletos? Sin el otro, sin el que está allí? Hace buscar la completud del otro. Y esto, si está sobrecargado, siempre que esté sobrecargado con cosas, está hinchado, nos infla el ego, por supuesto es fuente de sufrimiento. Entonces, cuando Eros está en déficit, cuando Eros está en la sombra del Eros, siempre va a generar sufrimiento y malestar. Por otro lado, Eros es capaz de hacernos vivir las desventuras más grandes. Es la causa noble de todo sufrimiento. Por el amor a la patria podemos morir. El árbol de la libertad se riega con las lágrimas de las madres y la sangre de los caños. Eros, la sombra de Eros nos hace
ir hacia adelante sin medir consecuencia alguna en determinadas espacios. El hipernacionalismo, por ejemplo, es un eros desbordado. Un eros hacia el padre. El eros está en otra espacio. También, por supuesto, está la madre que de una u otra forma sacrifica toda la existencia, toda su vida por el eros a los hijos y pudiendo hacer otras compensaciones y pudiendo hacer otros efectos. Pero es que, ¿qué ocurre con esto? El eros como causa noble de todo sufrimiento puede hacer que una madre, cuando sus hijos terminan yéndose de su casa, cuando ya crecieron, porque bueno, fue madre soltera, pero dio su vida por ellos, se encuentre en una absoluta soledad y sea la base de un nido vacío. Eros que me venía sosteniendo y decía, yo puedo sufrir la soledad y puedo sufrir esto, ser una madre ahí, sí. Ahora también es esto otro. Pues la madre es la madre que se muda de un lugar, vende todo, vuelve y sus hijos se vuelven a mudar y también sufre por este proceso, por esta situación. Eros como sacrificio de la individuación. Patricia decía el individualismo. Pero cuando hablamos de la individuación, hablamos del desarrollo del ego, del ser, de nosotros mismos. Estoy en pareja y entonces decido tener una función simbiótica. Ese elemento se llama función simbiótica. Y entonces el desarrollo está dado por el sacrificio de la familia, por ejemplo. Implica el sacrificio de la individuación. Implica el sacrificio de... Entonces, quien solo a ya avanzada edad logra retomar sus caminos, porque bueno, el ego fue tomándole y fue llevándolo a otro lado. El sacrificio de la individuación hace que hagamos a un lado el ser, hagamos a un lado el sí mismo, lo que somos realmente. Porque hinchados de amor deberemos dedicarnos a lo otro. Debemos dedicarnos a la pareja, debemos dedicarnos a los hijos, dedicarnos a cosas, pero obviamos la individuación. Y cuando el otro desaparece, cuando el otro se mueve, cuando el otro hace su propio proceso de individuación, quedamos desconectados. Y entonces ahí deviene la depresión. Y deviene la ausencia, el vacío. Y bueno, Aristóteles también nos habla de la sensación de vacío, de completud de lo que falta en el otro. Un proceso que está allí. Un proceso de sacrificio. Y esta fusión simbiótica es muy fuerte. Muchas veces postergamos el proceso de avance de nosotros mismos, el proceso de desarrollo. Y fíjense que en los primeros momentos hablábamos de la función ascendente de Eros, pero cuando Eros está condensado, cuando Eros está posicionado nada más en el otro, cuando tengo una fusión y desaparece mi propia entidad, lo que soy, ocurre lo contrario. Hay un retroceso, hay una petrificación, hay una cristalización, dirían los filósofos, de mi proceso de individuación, con lo cual bueno, soy como un mosquito en una bolita de ámbar. No me moví, ahí quedé, nada pasó, hasta que el calor vuelve a mover. Entonces se sacrifica ese proceso de desarrollo y la psique y todo el proceso queda neutralizado. Con lo cual, en este proceso de fusión simbiótica, por supuesto, también aparece la neurosis, aparecen otros elementos de enfermedad. Aparecen, a veces en muchos casos, cuando no es expresada esto, va a aparecer el rencor y va a aparecer el síntoma de rencor, que son enfermedades psicosomáticas, donde se ha sacrificado el proceso de individuación precisamente por el otro, porque es más importante la vida del otro que la propia. Y bueno, las relaciones de Eros, que también tienen que ver con el poder, porque el amor al poder también lleva al sujeto. Pero también, solamente en lo social, que podemos hacer una extrapolación a lo social, sino a nivel de pareja, que es donde estoy ejemplificando acá. Yo puedo tener Eros y poder, porque lo que hay detrás de los celos, lo que hay detrás del control, lo que hay detrás del chantaje afectivo es una necesidad de control dentro, de poder, de dominación, proceso de dominación. Entonces yo decido solicitar una prueba de amor.
una prueba de amor, una prueba de lo que existe, tú eres, estás allí, de cómo te das. En esa sombra, entonces mi corazón no es un albergue, no es un refugio, no es un buen lugar. Mi corazón es una cárcel para que tú te quedes conmigo, para que estés allí. Entonces, amarte por completo, amarte plenamente, pasa por entender todas tus características. Esa es la bondad del Eros. Pero ¿qué pasa cuando el Eros está investido de poder? El Eros está tomado también por el poder como elemento central. Bueno, el control, la distancia. Pero esto también pasa con los hijos. O sea, los hijos, ¿dónde están mis hijos? Los hijos están en el otro lugar, en otro cuarto, pero como yo los amo, debo cuidarlos y debo estar ahí encima, debo controlarlos. Entonces conectamos Eros con control y poder. Entonces pasa a ser una madre asfixiante, una pareja de cuerdas cortas, es decir, de no liberar espacio. Vuelve a ser un amor que genera sufrimiento y no que genera bienestar. Porque la ausencia, el control, se da esto. Y luego está el chantaje efectivo. Si me amas, harás esto. Si amas a tu patria, entonces harás aquello. Si amas lo que haces, entonces sacrificarás tal cosa. Si amas al otro, entonces dejarás una parte de ti acá, ¿no? O sea, el amor al otro como proceso. Entonces, el amor no es algo que sentimos. El amor es algo que es preciso demostrar en esta posición de control. El amor entonces es algo que tiene que ser un hecho. El amor es algo que tiene que estar basado en una prueba. Basado en una prueba. Así como Dios le pidió a alguien, si bueno, vas a sacrificar a tu hijo como una prueba, pues entonces también está esto, ¿no? Entonces, si no hay pruebas, no hay amor, parece ser. Y no es tan así. Hay hechos, lo que no significa que existan pruebas, porque quien ama, acompaña, quien ama, ayuda, soporta, brinda, colabora con el bienestar, pero no solicita pruebas de amor. Las pruebas de amor son firmas de contratos, sellos y cosas que se votan. Pero esto existe, esto es la gran sombra, una de las grandes sombras del Eros. Vamos a encontrar, y esto es muy interesante, sobre todo lo que habían hablado de este narcisismo social que estamos viendo, ¿no? De qué mostramos, ¿no? ¿Qué mostramos y por qué pasan estas cosas? De lo social podemos ver, bueno, que hay una sociedad que te inspira a que muestres lo bello, porque la belleza es igual al éxito. La fealdad es igual a la desdicha. Entonces, todo lo feo es pobreza y es desdicha, porque no hay pobreza linda, ni hay desdicha linda, ¿no? Entonces mostrarlo. Entonces, en este mundo lo positivo, todos tenemos que reír, todos tenemos que estar. Nadie, así cuando ocurre, pues la gente se esconde, va a decir, Byung-Chul Han, que existe la expulsión de lo distinto. Y también vas a decir que existe la expulsión de lo feo. Aquellas cosas feas no las quiero ver. Que ya veníamos haciendo esto en su momento. Pero bueno, en el narcisismo erótico, que vean allí, ahí está Narciso y su madre, que siempre olvidamos en el Narciso, a la madre de Narciso. La madre de Narciso lo cría, lo ayuda, las ninfas lo alimentan con ambrosías, lo tratan como Dios, como al niño nacido de la culpa, porque es un niño que debió morir. Entonces es escondido, es llevado a otro lugar. Es un niño que nace de la culpa y entonces a la luz del amor de la madre, del absoluto amor de la madre, es alimentado por lo mejor, es visto como lo mejor. Y todos en el lugar donde se encuentra van a plantear que es lo más bello de este mundo, porque es el milagro máximo de las cosas. Es la madre que dice, hace poco escuché una madre decir, mi hijo lo es todo para mí. Mi hijo lo es todo para mí y es todo y más.
es colocar encima de ese chico, bajo la excusa del eros y del amor, toneladas de responsabilidad, toneladas de culpa. Porque ¿qué pasa, madre, si yo soy feo alguna vez? ¿Qué pasa, madre, si no soy exitoso? ¿Qué pasa, madre, si no llego a la universidad? ¿Qué pasa, madre, si no aprendo a manejar? Si no sé inglés. ¿O qué pasa, madre, si ni siquiera bailo como tú? Entonces, por compensación, el eros en ese niño se manifiesta. El eros de la madre se manifiesta de esta forma, viéndolo como lo más hermoso. Por compensación, Narciso, entonces, eh, empieza a darse cuenta que la única parte, el único lugar donde se ve hermoso es en los ojos de la madre y entonces es en el espejo. Y aparece el narcisismo. Solo lo que es igual a mí es tan hermoso como la madre dice. Solo lo que es igual a mí es esto. Entonces, esa proyección de la culpa, esa idealización, hace que Narciso se separe de los otros. Hace que los otros dejen de ser importantes. Y sí, vivimos sociedades narcisistas. Vivimos una sociedad muy narcisista donde solo seguimos lo bueno, lo propio y lo debido para nosotros. Los que se parecen a nosotros y los que están con nosotros. Expulsamos lo feo, lo distinto. Y además, ¿quién puede decir que verse bien no está bien? ¿Quién puede decir que ir al gimnasio no está bien? O verse bonito, verse musculoso, ¿sabes? La cara limpia. Ahora, esta idealización excesiva sobrecarga de afecto, de amor en exceso, hincha a ese niño, hincha a esa niña y las convierte en sujetos que no les va a interesar lo que te alrededor. O sea, donde el otro no es vinculante, no es necesario, porque todo el amor, todo emana de un solo lugar. Y se vira a través de los ojos de otros y no a través de los propios ojos. Entonces, porque además las madres que tienen esto y las sociedades que tienen esto nos impiden las desdichas, nos impiden las frustraciones, nos impiden. Entonces, porque no, ya va, pero mi hijo no está para sufrir, mi hijo no está para pasar trabajo, mi hijo no está para que un jefe le diga cosas feas. Mi hijo está para lo lindo, para lo bueno. Y entonces lo idealizo. Pero también puede pasar con la pareja, también puede pasar con los padres. Puedo idealizar a mis padres a un nivel excesivo y cuando consigo algo pues que no está bien. Pues, una paciente que entró en depresión porque sus padres se separaron. Y ella decía, bueno, pero no es posible. Y el padre le dijo, mira, tengo 15 años tratando de separarme. Pero ella utilizaba el garrote de la pareja, de sus padres, como el símbolo de vida amorosa contra todos los demás. Y decía, si de mis padres pudieron vivir 50 años juntos, el amor existe en el mundo y entonces yo tendré derecho a tener el amor. Solo necesito conseguir a la adecuada. Entonces, por supuesto, vean cómo eso también, la idealización de las personas. Y resulta ser que detrás de eso había una experiencia de amor muy increíble. Y era que el hombre había estado enamorado toda su vida de otra mujer, pero había cumplido con la tarea de esta. Y ya vamos a ver ese otro tipo de amor, que es el amor del cuidar, que es un amor de acompañar, pero no amar. Es otro tipo de amor, un amor más parecido al agape, pero también está en sombra. También está en sombra. Hay en estos tiempos una erotización defensiva. ¿Qué significa esto? Estos psicólogos, estas cosas que ponen allí, ¿no? Fíjense que es esto, es la pornificación, es la anestesia, la angustia, es cuando la mujer o el hombre deciden ponerse hermosos para romper la discusión. O la erotización defensiva como forma de aproximación al otro, para que no se conozca lo que siento, pero sí lo que veo, lo que se ve. Y en esta erotización que va más al cuerpo, que va más al otro, que va más a la cosificación de la persona, permite no mostrar, volvemos a esto, lo feo, porque lo porno, lo sexual, tiene que ser perfecto, lindo, bonito, bueno, todo hecho, todo bien dado. Entonces, si yo se ve bien y si la cosa está bonita, ahí no debería haber angustia, no debería haber vacío.
porque lo bello persiste en sí mismo como bello, no se deteriora. Entonces, porque el deterioro es la angustia, genera el deterioro. Entonces, en este proceso está esto, cómo vamos actuando con el otro, erotizando para desviar. Entonces, no en muchos casos las parejas, en este caso, pues no discuten, tienen sexo. Resuelven las situaciones teniendo sexo una y otra vez. Pero resulta que no resuelven, solo no pornifican el asunto. Queda allí, no aparece la palabra, porque cuando pornificamos, cuando erotizamos defensivamente, la palabra se ausenta, aparece el cuerpo. Aparece el cuerpo. Entonces, también cuando yo erotizo, cuando yo pornifico, hago cosas como cubro mi sensación de soledad con mis redes de Tinder. Entonces voy a una relación de intercambio erotizante, constante, que solamente tiene una función, es satisfacer y proveer algo concreto. Que debe ser bonito, porque si el sujeto o la sujeta que me consigo en el Tinder, en el bar tan feucho, pues no voy. Porque lo que da la lógica, lo que le da lógica a esto es precisamente eso. La belleza. Tenemos que la belleza en medio de todo eso. Y ya cerrando, casi cerrando, tenemos estos sentimentalismos. ¿Qué pasa cuando el logos, cuando la razón desaparece? ¿Qué pasa cuando es eros puro? Cuando es eros puro aparece el melodrama. Aparece, y perdónenme el DNI que voy a sacar, por ejemplo, aparece el Lupita Ferrer, aparece el Libertad Lamarque, aparece la cosa más novelesca, ¿no? La cosa más antigua, más melodramática. La cosa, ¿no? Aparece el bolero, aparece una parte del tango. Y es ese hipersentimentalismo. Entonces creemos que amar es exponer todos los sentimientos. Entonces hoy día aparecen manifestaciones en la sombra esta como los love bombers. Los love bombers son personas que te lanzan todo el amor que pueden por texto en todas las redes sociales para enamorarte, para vincularte, para tenerte allí y luego desaparecen. Se les llama los bombers por esto. Entonces genera esto. El melodrama como forma de lo meloso, lo excesivo, está allí como forma también de manifestación de ley. El melodrama y las formas melodramáticas es, termina una relación. Y esta relación no es, caramba, es que pasó meses, pareciera ser incluso un duelo no terminado. Un duelo no resuelto, que no comienza nunca. Una ruptura que no es una ruptura, es dolor, es sufrimiento, y es capa de sufrimiento sobre capa de sufrimiento. Porque el logo no está, porque el entendimiento de lo que ocurrió no aparece. Porque ¿qué es el logo? El logo es eso, el conocimiento y la palabra es la razón de las cosas. Entonces es la persona que me dice, el paciente que me dice, yo sé, y cuando dice sé, es como muy lejana, que esa relación debió terminar, pero sufro cada vez que llego a la casa por saber que no está allí. O sea, hay una hipersentimiento, todo se llena de sentimiento, todas las cosas están llenas de negro, todas las cosas están. Entonces, por supuesto, esto pone densa las cosas. Cuando hablamos de melodrama, hablamos de algo meloso, pesado, difícil. Y hay muchas manifestaciones del melodrama sobre esto, sobre la pérdida de lo que se da en ese espacio. Y por supuesto genera defensas importantes. Este melodramatismo sin logos, esta situación de la belleza, genera, y les voy a contar, porque yo tengo algunos pacientes de unos 21 años, 20, 21 años, 22, 23, jóvenes hombres, con dificultades para sostener erecciones, con dificultades para aproximarse a sus parejas, porque o le temen al melodrama posterior a la ruptura, o le temen a la hipererotización que está delante sobre la posibilidad de cometer un error, porque además no pueden ser feos, tienen que ser perfectos. Entonces, como está pornificado el asunto, yo no puedo cometer un error, yo tengo que hacerlo como parece. Y entonces, ¿qué pasa, chicos? En este caso son todos hombres de los que les estoy hablando, que no tienen erección o tienen eyaculación precoz. Porque el temor
a perder la posibilidad de hacerlo, o a entrar y salir, o a quedar atrapados por el melodrama, por la hipersentimentalización, o a que sean escrachados por las redes, rayados por las redes. Es enorme. O sea que esto está allí, está por todos lados. Y por último, veamos esto, que es muy interesante. Ya esto es en la senectud, ya esto es un poco más allá. Esto es lo que llaman el pseudoeros. Esto se llama pseudoeros. ¿Y pseudoeros qué es? Es un cuidado sin vínculo. Es una gente desgastada, es un asado de un domingo sin ganas de ir. Aquí estamos para cuidarnos. Y entonces tú te encuentras con esta figura. No ves el teléfono, no ves, nadie habla, nadie se comunica. Lo único que no comparten ni la galleta, porque están a dieta. Y lo que hay es un intercambio utilitario. Estamos acá para cuidarnos mutuamente. O sea, ahí hay un eros, un pseudo-eros. Familias que se obligan a compartir cosas por el simple hecho de ser consanguíneos. Eso es un pseudo-eros. Porque de repente yo no quiero tener a mi hermano conmigo, porque mi hermano es una mala persona, actúa mal, me pone en peligro a mi familia. O ya yo no quiero verle la cara a este señor, mira, no sé, no comparte conmigo los afectos, las cosas. Pero estoy obligado por alguna razón, estoy obligado por un acuerdo, hay un intercambio utilitario. Y se da un desgaste, en este caso se da un desgaste importante, porque esto es una relación, si vimos antes el exceso de eros sin logos, es el melodrama, este sería el exceso de logos sin eros. Este es el vínculo utilitario, funcional. Yo te necesito porque sencillamente entre los dos podemos cargar más que si lo hago yo solo. Entonces, una relación que solamente se da por un intercambio. Y esto se viste de Eros también, porque todo lo que hemos estado hablando se viste de Eros, tiene máscara de Eros, pero una gran sombra que está. Ahora, veamos